niños y papitos de nuestra parroquia San Juan María Vianney. Bienvenidos a esta 12ª catequesis virtual. Y el tema para esta catequesis virtual es el pecado y la gracia. Y su objetivo es comprender por qué recibimos el sacramento de la reconciliación en nuestra vida. Y reconocer que no estamos destinados al pecado, sino a la santidad. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Bien, niños y papitos, para iniciar esta catequesis vamos a unirnos con Dios en la oración. Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, por eso me presento ante ti con mi corazón humillado y implorando tu misericordia y tu amor. Ayúdame a cambiar todas esas malas actitudes que me alejan de tu gracia. Amén. Todos estamos llamados a ser santos. Sin embargo, en nuestra vida experimentamos la tentación a hacer muchas veces lo que no está bien. Jesús nos invita a no caer en la tentación y así evitar el pecado. El pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una ofensa al amor de Dios y una desobediencia a su voluntad. Por el pecado nos cerramos al amor y perdemos el respeto por los demás y la capacidad de amar. Por eso el pecado es enemigo de la felicidad. Para saber cuáles son las faltas que se cometen contra el amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, es necesario saber si estamos viviendo según los mandamientos y si nuestros sentimientos están inspirados en hacer las obras de misericordia, que son señales que indican el camino hacia Dios y permiten mantener una relación armoniosa y fraterna con los demás. Hola mis chiquitines hermosos, hoy vamos a hablar del pecado original. Como ya saben, estamos hablando de la clase de pecados y yo les voy a explicar sobre el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original fue el pecado que cometieron nuestros primeros papitos. ¿Cuáles son nuestros primeros papitos? Yo tengo unos niños súper inteligentes que ustedes lo saben. Nuestros primeros papitos fueron Adán y Eva y ellos cometieron un pecado súper grande y súper grave. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos desobedecieron a Dios porque ellos querían ser igual que Dios y como se dejaron engañar por la serpiente, ellos cometieron un pecado muy grande y fue desobediencia porque comieron del fruto prohibido. Por esta razón nosotros como hijos de Dios venimos arrastrando ese pecadito desde que estamos en el vientre de la mamita. En el momento en el que nacemos, nosotros nacemos con el pecado original, que fue el pecado que cometió Adán y Eva. Pero nosotros cuando entablamos nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, y empezamos con nuestro primer sacramento, que es el bautizo, somos borrados de aquel pecado original con el que nacemos. Entonces, ¿cómo nos limpiamos de aquel pecado? Cuando entramos en la vida de Dios y aceptamos la fe católica con nuestro primer sacramento, que es el sacramento del bautizo. Un besito, los amo. Hola chiquitines, hoy les voy a hablar
del pecado mortal. Se llama mortal porque rompe la amistad con Dios. Perdemos la vida de gracia y nos aparta de Dios. Es una ofensa al amor de Dios y una falta grave contra los mandamientos, sabiendo que estamos obrando mal. Es darle la espalda al proyecto de vida de Jesús. Chao chiquitos, nos vemos, los quiero mucho. Bueno niños, ahora hablaremos del pecado venial, que son aquellas acciones que debilitan la gracia y la relación que nosotros tenemos con Papito Dios. No son faltas graves, pero si las seguimos cometiendo, estas pueden llegar a convertirse en un pecado mortal. Papito Dios nos ama muchísimo y Él no quiere que por culpa del pecado nosotros nos alejemos de Él. El pecado, según la gravedad, puede ser mortal o venial. Engendra el vicio por la repetición de un acto. Los vicios pueden ser clasificados como pecados capitales y estos son: la soberbia es el deseo de superioridad y de alto honor y gloria. La lujuria es el vicio excesivo del deseo sexual. La ira es la reacción o actitud furiosa ante un acto o dificultad. La pereza es el desgano de las obligaciones o ante las cosas espirituales. La gula es el deseo y consumo desordenado de la comida o bebida. La envidia es el deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de otros. Y la avaricia es el deseo de acaparar bienes. El sacramento de la reconciliación. Sabemos que Jesús siempre perdonaba a todas esas personas que se acercaban a Él y creían en Él, y también en su infinita misericordia. A este acto se le llamó el sacramento de la reconciliación. Pero, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? Es este sacramento que es instituido para perdonar todos los pecados que cometemos después de nuestro bautismo. Cuando recibimos este sacramento, recuperamos esa amistad con Dios, esa intimidad con el Padre. Los obispos y los sacerdotes son los únicos que pueden perdonar en nombre de Jesús. Ellos son los que tienen la facultad de perdonar nuestros pecados. Bueno, ¿y cuándo debo acercarme a este sacramento? Nos debemos acercar a este sacramento cuando verdaderamente queremos pedirle a Dios con todo nuestro corazón. Ahí debemos acercarnos a este sacramento. Esta es la fórmula perfecta de absolución. Jesús nos perdona a través de ese sacerdote o de ese obispo que estamos viendo, porque nosotros no hablamos con el sacerdote, sino hablamos con Jesús mismo. Ahí. Bueno niños, este sacramento recibe varios nombres. Perdón, porque Dios nos concede el perdón y la paz. Reconciliación, porque nos reconcilia con Dios, que es misericordia, con el hermano y la iglesia. Penitencia, porque es para el arrepentimiento y reparación del mal que ocasionamos. Confesión, porque es la manifestación de los pecados cometidos al sacerdote. Y conversión, porque es para volver a Dios. Quizás ustedes alguna vez se han preguntado ¿por qué nos confesamos? Porque nosotros, al ser seres humanos, experimentamos la debilidad frente al pecado y nos confesamos para que el Señor nos perdone y con su gracia podemos enfrentar el mal que nos aflige. ¿Para qué me confieso? Me confieso para vivir en gracia. ¿Y qué es la gracia?
Se llama gracia al acercamiento gratuito y amoroso de Dios hacia nosotros, para que podamos responder a su llamado, ser en realidad auténticos hijos suyos. Es decir, la gracia es la presencia de Dios en lo que hacemos, no simplemente para tener vida intachable, sino también para construir un mundo mejor. La Iglesia propone 5 pasos para hacer una buena confesión y aprovechar al máximo este maravilloso sacramento. Esos 5 pasos son los siguientes. Examen de conciencia. Este es el momento de presentarnos ante Dios, que nos ama y quiere ayudarnos. Es el momento de abrir nuestra vida y nuestro corazón y ver realmente las cosas malas que estamos haciendo, por pequeñas o grandes que sean. Arrepentimiento es sentir profundo dolor porque hemos pecado, que sea algo de corazón, porque hemos lastimado al que más nos quiere, o sea, a Dios. Propósito de enmienda o propósito de no volver a pecar. Si nosotros amamos a alguien, no queremos continuar lastimándolo. Si nosotros nos confesamos, de nada sirve si no queremos cambiar. Tenemos que confesarnos y tener ese propósito de que estos pecados y estas cosas en las que nos hemos equivocado no van a volver a ocurrir. Confesar los pecados al sacerdote. El sacerdote es un instrumento de Dios. Más aún, Cristo actúa a través de él. El sacerdote es quien nos guía y nos orienta para hacer las cosas bien. Cumplir la penitencia. Este es el momento más hermoso porque a través de él recibimos el perdón de Dios. En este momento el sacerdote nos da una penitencia, haciendo una obra de misericordia. Hola niños, por eso debemos tener en cuenta, primero, el pecado me aleja de Dios. Es importante reconocerme pecador. Segundo, Cristo perdona mis pecados a través del sacerdote. Tercero, el sacramento de la confesión me hace vivir en gracia. Cuarto, la gracia es la presencia de Dios en mi vida. Quinto, el Espíritu de Dios me conduce hacia la vida de gracia. Hola chicos y bienvenidos a esta 12ª evidencia de catequesis virtual. En esta ocasión vamos a realizar una guía de trabajo que el catequista enviará por WhatsApp. Recuerden que ya iniciamos el tiempo de Adviento, el tiempo para la preparación de la Navidad. Nos vemos el 8 de diciembre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Señor, dame tu luz para que pueda reconocer mis pecados y dame tu gracia para acercarme con toda confianza a tu amor, sabiendo que en ti encuentro misericordia y perdón. Amén.